España para que la dictadura pudiera terminar. Y pues este señor se muere hasta el 75, ¿no? Ya inclusive hacían bromas, ¿no? O sea, de que Franco ya había muerto y revivido quién sé cuántas veces, de que tenía unas tortugas galápagos ahí que decía que le duraban muy poquito las mascotas, o sea, ya todo el mundo ya no sabía si se iba a morir o no, pero bueno, al final se muere. Se muere aparte en una agonía terrible porque se tarda como un mes en morirse el pobre, lo tienen ahí, dicen sus adversarios que lo tenían ahí viviendo hasta el último segundo para que el franquismo durara hasta el último segundo que se pudiera. Se muere y cuando se muere Franco, todos los españoles tienen un miedo terrible a que vuelva a estallar otra guerra, porque la guerra que vivieron fue una de las cosas más espantosas que hayan vivido en su historia. Como todo el mundo tiene miedo, deciden ponerse de acuerdo y se inicia una etapa. Se muere Franco, llega el rey, ese por el que habían estallado la guerra, pero pues no quedó Franco. Después se muere Franco y ahora sí llega el nieto del rey, que se exilió, que es el famosísimo Juan Carlos I. A ese lo nombran rey de España, ese que ahorita es un viejito, el que le dijo ¿por qué no te callas a Chávez, creo? Ese llega y con ese y con otro señor que se llama con otros señores del gobierno empiezan una etapa en España que se llama la transición española, que es esa etapa en la que por fin se ponen como de acuerdo, no estalla ninguna otra guerra, es una transición negociada, es decir, empiezan poco a poco a convertirse en un régimen democrático. Y esta transición los españoles se sienten súper orgullosísimos de eso porque es la primera vez en su historia que no solucionan sus conflictos matándose, después de la que se hicieron. Pero en esta transición una de las cosas así importantísimas que pasa es que viene una cosa que se llama el destape. Y el destape es cuando acá el franquismo se empiezan a quitar todas estas leyes morales y o sea, era de que, imagínense ustedes, era de que las películas latinoamericanas las doblaban al español de España para que no, porque había una censura en la que ciertas palabras, ciertas, o sea, cosas no se podían decir en España y por eso las doblaban. Películas de México o de Argentina, que es el mismo idioma, las doblaban para que, por la censura que había. Todo este nacionalcatolicismo se acaba, e imagínense ustedes después de 40 años de este tipo de represión tan horrible, en donde estaban en los conventos, donde lo ideal era el hijo párroco, la hija monja, el matrimonio católico, donde no podía haber absolutamente ningún rasgo de apertura. Pues esto, después de 40 años de ese gobierno, el destape es una cosa brutal en España. Y es aquí cuando en España todos, pues así que se destapan, ¿no? Se salen de los conventos y todo lo que en España no había llegado, toda la cuestión de los 60s, toda la onda hippie, les digo, esto empieza del 75 al 80, toda la onda hippie, más toda la onda ponqueta, más todo lo que pasaba, eso les llega a España en el mismo momento. Y todos salen a las calles y las revistas de encueradas se ponen de moda y la libertad sexual se pone de moda, llega el uso de los condones, llega la píldora anticonceptiva y en España pasa una cosa así totalmente, o sea, la gente se deschonga del todo después de haber vivido 40 años de nacionalcatolicismo y del libro de la familia y de las mujeres que no pueden trabajar sin que el esposo les dé permiso y de los homosexuales en los campos de concentración. Después de 40 años de eso, el destape es así, el deschongue total. Eso también va llevando tiempo, o sea, por ejemplo, no fue sino hasta el 79 que la homosexualidad deja de ser ilegal en España, cuando Franco se muere en el 75, porque eso también va llevando un proceso, ¿no? La primera marcha gay que se hace en España, llega la policía política del franquismo, ya habiéndose muerto Franco, y de todas maneras les pusieron una madriza horrible a los que fueron a hacer su primera marcha gay, pero ahí siguieron insistiendo, hasta que en el 1979 logran derogar esa ley de vagos y maleantes y la homosexualidad ya deja de ser ilegal en España, ¿no? Por fin. Junto con el destape viene un movimiento cultural en España ya en los 80s, bueno, finales de los 70s, principios de los 80s y todos los 80s, un movimiento contracultural que se llama la movida madrileña, que es también parte de todo ese proceso en donde todos los niños que habían nacido en el franquismo pero que ya estaban en su juventud
en la época de la transición y después, pues esos ya, aparte ya estamos en la época en la que también el comunismo ya está medio out en el mundo, o sea, ya está demostrando que no es el paraíso socialista que todos decían. Entonces ellos ya no están como con esa idea de comunismo, nacionalismo. Obviamente los nacionalistas que quedan en España negociando la transición son los más light, los más centrados, o sea, los fachas, pues son los que van perdiendo poder. Ya no está esta dicotomía. Entonces estos chavitos en España en los 80s forman este movimiento que se llama la movida madrileña, en donde ya también es una cuestión totalmente, una revolución contracultural, una revolución sexual, en donde ya de plano es donde ya toda esta iconografía gay, toda esta iconografía de lo maricón, pues se vuelve así como lo guau, ¿no? Es donde todo explota, donde todo estalla. En esta contracultura, en esta movida madrileña, empiezan grupos musicales muy importantes, empieza Nacha Pop, empieza, bueno, Mecano es de ahí. Mecano era medio fresa, pero ya después se metió como a esa onda de la movida madrileña. Es la época de Almodóvar y es la época de un personaje que es icónico tanto para la movida madrileña como para todo el mundo, y que forma parte de uno de los grandes himnos gays, que es de esta época y es en este contexto de destape, de rompimiento de cadenas, de movida. Este personaje que es Alaska y Dinarama, que era su primer grupo, y lo que vamos a escuchar es posiblemente el himno gay de España y uno de los más conocidos en español. A quien le importa, sale en este contexto, en esta movida madrileña. Hay que escucharla porque sí o sí se tiene que escuchar. Si hablamos de homosexualidad y de España y de destape y de movida madrileña, tenemos que escuchar esta canción. Entonces vamos a escucharla y nos escuchamos cuando acabe en unos minutos. Más me da si soy distinta a ellos, no soy de nadie, no
Aquí está Alaska con ¿A quién le importa? Pues este himno es precisamente este es el espíritu de esta movida y de este destape, ¿no? ¿A quién le importa lo que yo haga y lo que yo diga? Es decir, todas estas cuestiones morales, todas estas cuestiones conservadoras de la España de Franco, pues a la verga, ¿no? Yo soy como soy, se exacerba este individualismo. De esta época son canciones de esta época, les digo, es Locomía, es Nacha Pop, es Mecano. De esta época es Alaska, que también tiene una historia muy particular porque Alaska es mexicana, bueno, nace, o sea, es de padres españoles, pero nace acá y de acá se va muy chiquita a España, y en España es cuando vive acá su infancia y después se va a España, y es cuando vive todo este destape, y es cuando se convierte en uno de los grandes iconos allá en España, y luego pues nos regresa acá a México ya como Alaska, ¿no? De esta época es el cine Almodóvar, con estas películas en donde también la homosexualidad se retrata de una manera pues permanente en todas sus películas, haya o no haya personajes gays, porque en la mayoría hay un personaje gay, pero aunque no haya, toda esta homosexualidad se retrata ahí, toda esta liberación sexual, esta liberación gay pasa en España durante toda esta época de los 80s. Se empieza a dejar atrás el franquismo, y es cuando obviamente, como todos los españoles están en la lógica de libertad y en la lógica de destape, pues esto se empieza a tolerar todo y se empieza a vivir de todo. Entonces desde esta época la homosexualidad en España, con toda la gente que quiere ser libre, aunque no necesariamente fuera gay ni pro LGBT, pues o sea, se inscribe dentro de todo este movimiento, el movimiento de liberación gay. Entonces en España por eso es como un poco más fácil que se empiece a dar esta convivencia en esta primera etapa, porque no estamos hablando de aceptaciones, allá viene hasta los 90s. Pero empieza esta convivencia, y después empieza ya, les digo, en los 90s esa aceptación. Por ejemplo aquí, bueno, un saludo a Alejandro, que es el que está comentándonos ahorita. Muchas gracias por estar en el chat. Y que también, bueno, igual dice, ¿no? Retoma Almodóvar, y también inclusive Antonio Banderas, ¿no? Inicia la carrera así de Antonio Banderas con un personaje gay en una de las películas de Almodóvar. Empieza, por ejemplo, Miguel Bosé, que ese creo que hasta la fecha todavía no sale del closet, pero está más sacado que cualquier cosa, ¿no? También Miguel Bosé es de esa época. Es decir, toda esta iconografía gay, ¿no? Se da en España en esa época, y es como lo in, ¿no? Eso pasa mientras va pasando la transición española, esa transición a la democracia, en el que ya después por fin pueden llegar a un acuerdo de tener su monarquía constitucional, esa que habían tenido desde el principios del siglo XX, pues fue la misma que quedó después de los 70s. Y obviamente con ya todo esto, ya igual en un mundo en el que en los 80s pues también la homosexualidad en Inglaterra, en Estados Unidos, en México, en Francia, en Alemania, Alemania ya se había reunificado, bueno, ya se estaba a finales de los 80s, en el 89 ya se reunifica, donde ya acaba la Guerra Fría y empieza como toda esta cuestión progresista de la homosexualidad que la izquierda la adopta, y donde también los movimientos LGBT en Inglaterra en los 80 son fuertísimos, en Estados Unidos desde los 60, 70 son fuertes. Españoles es que jamás les interesaría volver a vivir en una dictadura como la de Franco. Los presos de esos campos de concentración que quedaban en los 80s los liberan también, y empieza todo